La pobreza y la ignorancia son como enfermedades que dirigen una sociedad dentro. Cuando un grupo vive en condiciones precarias, difícilmente podemos encontrar altos valores o un comportamiento civilizado en él. La miseria no solo desvía las formas de las personas, sino que también crea justificaciones para los actos criminales y la conducta moralmente cuestionable. No es de extrañar, donde hay extrema falta, el crimen suele ser mayor. Después de todo, cuando un individuo no ve medios legales para garantizar los conceptos básicos para él y su familia, puede terminar recordando soluciones ilegales por pura falta de alternativas. Soy Adam Al-Hiyar, tal vez algunos, todavía me recuerdan por ese famoso caso del nombre de la pirámide. Bueno, incluso después de tantos años lidiando con investigaciones complejas y situaciones inusuales, hoy traigo una historia que comenzó con algo aparentemente simple, pero se ha convertido en una de las mayores tragedias que he presenciado. Sin embargo, antes de continuar, es importante dejarlo en claro. Este informe contiene escenas y detalles fuertes que no son adecuados para niños menores de 16 años. No es contenido para niños, sino para adultos que pueden reflexionar sobre los mensajes presentados aquí. Si lo acompañan, los niños, le recomiendo que se escuche a sí mismo y luego transmita solo lo que considera necesario. El autor de este caso es Lamia Sain, y lo que narraré ahora es una situación real, que ocurre con más frecuencia de lo que pensamos, y que no podemos ignorar. Era una noche de invierno común en el distrito policial. El frío exterior contrastaba con la calma dentro de la estación de policía, donde los turnos solían estar callados en esa época del año. Estaba sentado, aburrido, cuando de repente una serie de quejas sobre un apartamento amueblado comenzó a llegar a un edificio cercano. Los informes fueron los mismos: gritos desesperados, ruidos de que los objetos se rompieron y llamaron a la puerta que nadie respondió. No fueron una o dos llamadas, había 7 testigos diferentes que informaban lo mismo. Al principio confieso que dudaba que fuera serio, pero como profesional, no podía ignorarlo. Salí con un pequeño equipo y llegamos a la escena. El edificio tenía un aspecto elegante, nada que sugiriera ser un lugar sospechoso o asociado con actividades ilícitas. Pero, como dice el dicho, las apariencias son engañosas. Cuando nos acercamos, vi al portero hablando por teléfono. Tan pronto como nos vio, colgó y nos dejó entrar. Dentro del vestíbulo, se reunió un grupo de residentes, todos hablando al mismo tiempo, confirmando que algo muy serio había sucedido en ese apartamento. Subimos al segundo piso y llamamos a la puerta. Sin sonido, sin respuesta. Uno de los vecinos, que nos acompañó, se aseguró de que los ruidos habían durado más de una hora antes de que cesara abruptamente. Intentamos llamar, golpeamos la puerta, pero nada. Dada la situación, no había otra salida. El soldado que me acompañó irrumpió en la entrada con algunos golpes secos. Al entrar, todo parecía normal en el pasillo, pero a medida que avanzamos en el apartamento, la escena se volvió cada vez más caótica. Objetos rotos, muebles fuera del lugar, signos claros de una lucha violenta. Fue entonces cuando pasé por la habitación, noté algo extraño colgando de la lámpara de araña. Cuando me acerqué, me di cuenta de que era una mujer, que solo usaba ropa interior, colgada por una bufanda alrededor de su cuello. Corrí hacia ella, gritando por ayuda. Una de las policías vino a mi ayuda, y juntos la llevamos, la colocamos al suelo. Todavía había una muñeca débil, estaba viva, pero por poco. Llamé a la ambulancia de inmediato y comencé los primeros auxilios, con la esperanza de que pudiéramos salvarla. Fue en este momento que escuché a un soldado llamar mi atención. Al otro lado de la habitación, cerca de la pared, estaba el cuerpo de un hombre vestido con una túnica blanca, empapada de sangre. A su lado, un cuchillo, claramente el arma del crimen. Me acerqué cuidadosamente para no contaminar la escena y revisé sus signos vitales. No había nada más que hacer, estaba muerto, su cuerpo ya frío. Mientras que el equipo médico llevó a la mujer viva al hospital, los expertos llegaron para analizar el sitio. No había documentos que identificaran a la mujer, pero el hombre llevaba un pasaporte de un país árabe. De la información, con frecuencia viajaba a Egipto, casi todos los años. A primera vista, parecía un caso simple, una reunión que terminó en una pelea, un crimen de pasión seguido de un intento de suicidio. Metro. Como descubriríamos más adelante, esto era solo la punta de un iceberg que ocultaría una de las peores tragedias que he visto.
Las investigaciones comenzaron de inmediato. La mujer, identificada por las huellas digitales como Ma, fue maestra durante 4 años en una escuela privada. Había vivido en el extranjero por un tiempo y regresó hace 2 años, casualmente, del mismo país árabe de donde proviene el hombre llamado Faisal. ¿Sería una mera coincidencia, o había una conexión entre ellos? Las primeras encuestas mostraron que Ma tenía una vida ordinaria, vino de una familia humilde. Vivía en una región simple, se casó, pero se había separado después de los conflictos con su esposo y se volvió solo a Egipto. Nada que justifique su presencia en ese apartamento con ese hombre. Fue entonces cuando volvimos a la propiedad. ¿Quién fue el verdadero responsable de él? Llamé al portero para interrogar. Llegó nervioso, sudando frío. Se sentó frente a mí y comenzó a tartamudear. No hice nada, lo juro. No sé nada, tu delegado. Cállate y responde justo lo que pregunto, interrumpí. ¿Quiénes son los dueños del apartamento número 6? Es el señor Ahmed Jamal y su esposa, pero... ¿Pero qué? ¿Viven aquí o no? No exactamente. Han estado viajando por más de 3 años. ¿Y quién alquila el apartamento mientras están fuera? No sé, tu delegado, juro que no lo sé. ¿Qué quieres decir, no sabes? Eres el portero. ¿Se alquila un apartamento dentro de su edificio y no tiene idea de quiénes son los inquilinos? Es solo, alquilar solo, sin que ellos lo sepan. ¿Entonces estás recaudando la propiedad sin permiso y obteniendo el dinero? Pregunté, ya sospechoso. No, no es del todo. Ellos saben, sí. Es solo eso, necesito el dinero. Mi hija está enferma y el señor Ahmed es un pan muy duro, no me paga bien. Solo yo. No más excusas. Corté. ¿Quién alquiló por última vez el apartamento? Era el señor Sabri, propietario de una agencia de gira cercana. ¿Cuál es el nombre de la agencia y dónde está? Es él, la agencia Sabri, allí en la parte posterior. Era el hilo que necesitábamos tirar. Y cuando lo hicimos, descubrimos que condujo a una red mucho más grande, y mucho más oscura, de lo que podríamos imaginar. El nombre que me dio era todo lo que sabía, Sabri, propietario de la agencia Bob. Tomé la dirección con el portero y la despedí. Inmediatamente, emitimos una citación a Sabri Bob, y cuando llegó, todo en ella parecía inusual. La forma en que se vistió, como dijo, como caminó, hasta que su respiración parecía ocultar algo. Era como si cada gesto de sus gritos, aquí hay un misterio, y él es profundo. Sabri Bob, ¿verdad? Pregunté, cruzando los brazos. Sí, señor. Sabri Hakem, portero del edificio número 2017 en el vecindario de Harem. ¿Dijiste que alquilé el apartamento 6 para ti? Es cierto, confirmó, ajustando la corbata barata. Soy dueño de una agencia de turismo. Es normal alquilar propiedades para los clientes. En este caso, fue a un caballero llamado Faisal Al-Ahmed, un ciudadano de un país árabe. Estaba solo, sin una esposa, novia o compañera. Solo, repitió, como si quisiera registrar la palabra en mi mente. No trabajo con Servicios Northern, si es lo que está insinuando. ¿Servicios del Norte? Repetí, levantando una ceja. Así es. Mi agencia es en serio, alquilamos autos con conductor, organizamos recorridos, reserva hoteles, apartamentos, incluso programas turísticos completos. ¿Pero eso? Hizo un gesto de asco. Dios no lo quiera. Lo que es legal y lo que es ilícito tiene límites claros. ¿Tiene algún contrato o documento que pruebe el alquiler de esta Faisal? ¿Contrato? Se rió nerviosamente. El hombre vino, le pidió a una casa que se quedara mientras estaba aquí, y yo proporcioné. Solo eso. No sabemos nada más que lo básico, nombre, nacionalidad, duración de la estadía. Ni siquiera he recibido el alquiler todavía, agregó, como si fuera inocente. Fue entonces cuando solté la bomba. Faisal está muerto. Asesinado con 7 heridas de arma blanca en el abdomen y el pecho. Y la mujer que lo mató se llama Ma. Su rostro cambió en un segundo. La sonrisa comercial desapareció, reemplazada por algo entre el cálculo de la conmoción y el frío.
¿Ma? Repitió, como si el nombre le quemara la lengua. ¿Quién es esta hija de la desgracia? ¿Y por qué harían tal cosa con un hombre decente como Faisal? ¿No sabías que estaba muerto? Presioné. ¿Cómo lo sabría, señor? Respondió demasiado rápido. Estoy descubriendo ahora, para ti. Sabri dejó el mío y escritorio, pero su postura, sus descansos, la forma en que evitó mi mirada cuando mencioné el asesinato, todo indicó que se escondió más de lo que reveló. Había algo grande detrás de ese hombre, y estaba decidido a averiguar qué. Los informes llegaron como reflexioné. El informe experto confirmó, los digitales en el cuchillo fueron por Ma. Faisal murió de sangrado masivo causado por 7 golpes, algunos profundos, otros superficiales pero todos fatales. Mientras tanto, Ma estaba en el hospital, físicamente estable, pero psicológicamente destruido. El examen toxicológico Faisal no mostró más que rastros de Viagra e hipertensión. Ma, por otro lado, reveló altas dosis de ansiolítico, no adictivo, pero suficiente para cambiar su comportamiento. Eso fue lo que no tenía sentido, porque una mujer medicada, en estado de shock, ¿habría reaccionado con tal violencia? Si ella no quisiera estar con él, podría haber rechazado la reunión desde el principio. ¿Por qué ir allí solo para matarlo? El médico que asistió a su transferencia recomendada a un psiquiatra. El diagnóstico fue claro, trastorno de estrés postraumático grave. El tratamiento comenzó, pero tendría que esperar hasta que fuera lo suficientemente estable como para ser cuestionado. Mientras tanto, Sabri Investigations avanzó. Su agencia existía, sí, pero detrás de la fachada de servicios turísticos legítimos había algo podrido. Alquiler de apartamentos, automóviles, guías, todo documentado. Sin embargo, los informes mencionaron movimientos extraños, las personas que entran y salen en tiempos inusuales, transacciones en efectivo, conversaciones susurradas. Y, sobre todo, una sensación de que este lugar era una puerta giratoria a algo mucho peor. Sabía que Sabri era la clave. No era un viaje inocente en la desgracia de los demás, era un depredador, un hombre que se escondió detrás de contratos y falsas sonrisas. Pero sin evidencia concreta, mis manos estaban atadas. Necesitaba algo, cualquier cosa que lo vinculara directamente con el crimen. Hasta que Ma finalmente pueda hablar. Cuando entré en la habitación del hospital, estaba sentada en la cama, mirando el piso. No lloró en voz alta, sus sollozos estaban en silencio, como si el peso del mundo lo hubiera dejado sin voz. Ma, llamé suavemente. Levantó los ojos, rojos e hinchados, y asintió cuando el médico confirmó que podía responder a mis preguntas. Gracias, doctor. Necesito que se sienta cómoda, dijo, tirando de una silla. No quería asustarla. Había algo en esa chica, un dolor tan profundo que me hizo dudar de que pudiera cometer un asesinato con sangre fría. ¿Cómo estás, Ma? Vive, dijo, amargo. Gracias a ti, dicen. Pero preferiría haberme dejado morir. ¿Por qué dices eso? Porque la muerte sería mejor que esta vida. Su voz estaba temblando. ¿Mejor que él? ¿Faisal? Pregunté, pero ella sacudió la cabeza violentamente. No mi padre. Y luego, como un descanso que se rompe, su historia comenzó a Gourge. Nací en un dormitorio y sala de estar, con 4 hermanas, 2 hermanos, mi padre y mi madre. Mi padre nunca trabajó. Pasó sus días en la mesa de café o en casa, gritando a mi madre. Ella fue la que nos apoyó a todos, lavar ropa, limpiar casas, hacer cualquier cosa por algunas monedas. ¿Y él? Tu tono fue agudo. Él tomó cada centavo que ganó y gastó como ella bien entendió. Si se quejara, se atraparía. Si lloraba, era más. ¿Estudiaste? Sí. Me gradué. Conseguí un trabajo en una escuela, gané poco, pero ayudé en casa. Pensé que si se salvaba, podría aliviar el cargo de mi madre, hasta que se enfermara. Insuficiencia renal. Necesitaba diálisis y no teníamos dinero. El gobierno tomaría meses para liberar el tratamiento gratuito. Ella iba a morir esperando. Ma hizo una pausa, respirando hondo. Fue entonces cuando mi padre me vendió.
¿Lo vendiste? Repetí, sintiendo que su estómago gira. Sí. A Sabri Bob. Mi madre trató de detenerlo, pero ella se tragó con fuerza. Mi padre no escuchó a nadie. Sabri tiene una agencia de turismo, ¿verdad? Frente a otros, sí. Pero detrás de escena, su cuerpo tembló. Alquila a las mujeres a los turistas. Con contrato de matrimonio temporal, o sin ningún contrato. Cuanto más joven, cuanto más hermoso, más caro. Y yo, sus manos cerradas sobre puños. Era perfecto para su negocio. ¿Te obligaron a casarte con Faisal? No fue una boda. Fue una transacción. Me arregló como una novia. Me mostró a los hombres hasta que Faisal me eligió. Firmaron papeles, mi padre tomó el dinero y yo, su voz se rompió. Me llevaron a un hotel. Faisal fue el primer hombre que vi de cerca en mi vida. Me dio ropa, maquillaje, comida, y sonreí, porque pensé que tenía suerte. Me reí, un sonido vacío. Descubrió que yo era maestro y me sorprendió. Pensé que eras ignorante, dijo. Entonces, su rostro se retorció. Entonces me habló de su familia. Eso no dejaría ir. Que iría con él a su país. ¿Y te asusta? No fue eso. Sus ojos encontraron los míos, llenos de ira ardiendo detrás de las lágrimas. Fue entonces cuando supe que no era el primero. Faisal había hecho esto antes. Con otras chicas. Las chicas como yo, vendidas por sus padres, usadas durante unos días y luego, ella no terminó la oración. No necesitaba hacerlo. ¿Y qué pasó la noche en que murió? Ma cerró los ojos, como si ella reviviera cada segundo. Me dijo que mi madre había muerto. Que mi padre había gastado todo el dinero al beber diálisis y que no podía resistir. Su voz era un susurro. Y luego, se rió. Dijo que yo era suyo ahora, que no había nadie más que me protegiera. Que le pertenecía. Fue entonces cuando estalló algo dentro de ella. No planeé. No pensé. Solo, sus manos temblaron. Acabo de conseguir el cuchillo. Y cuando vi la sangre. Se apoyó contra la pared, como si su memoria la empujara hacia atrás. No me arrepiento. No me arrepiento en absoluto. Prometió darme una casa, criadas y una vida con la que ni siquiera soñé. Y de hecho, extendió mis vacaciones durante otras 2 semanas para resolver mis documentos. Viajé con él después de entregar más dinero a mis padres. Pero cuando llegué a su ciudad, descubrí la pesadilla. Faisal estaba casada con 3 mujeres, tenía 12 hijos, una de cada esposa, y todos mis sueños se derrumbaron en el momento en que vi a sus esposas e hijos. Me colocaron en una habitación de criada. Mi única función era enseñar a sus hijos de día y prepararme para él por la noche. Faisal no quería que los niños fueran a la escuela, por lo que me dieron un salario miserable para enseñar en casa. Si me negaba, sus esposas me ganaron. Si le pregunté algo, me prohibieron comer o beber. Si hablé en un tono que no podía complacer, me obligaron a limpiar toda la casa en lugar de las criadas, cerré mi habitación y yo dormí en el piso, frente a la puerta. Me trató peor que un perro. Y, como si eso no fuera suficiente, cada noche venían las obligaciones matrimoniales. Si protestaba o abría la boca, él diría, te compré con mi dinero. Eres mi propiedad. Tengo derecho a hacer lo que quiero contigo. Si no es mi estado de ánimo, lo forzaré. Todo fue humillación. Todo fue violencia. Todo estaba inmerso de vergüenza. Hasta que un día cometí un error. Grité con uno de sus hijos. Al mismo tiempo, él y las 3 esposas se unieron contra mí. Me golpearon sin piedad, hasta que los vecinos llamaron a la policía. Era la primera vez que salí de esa casa. Me llevaron al hospital y tomaron Faisal por su nombre. Todos en la casa dijeron que había caído de las escaleras, pero el informe médico mostró marcas de golpes y estrangulamiento, fractura en el brazo, los huesos de la mandíbula rotas, los moretones y los rasguños en todo el cuerpo. Después de unos días, cuando pude hablar, le conté todo a la policía. Se pusieron en contacto con la embajada. Faisal insistió en llevarme de regreso, pero exigí el divorcio.
Me separé de él por justicia y regresé a mi país, arrastrando mis pies sin rumbo. Llegué a la casa de mis padres, pero no encontré a nadie. Ni mis hermanos ni mis hermanas, ni mi madre. Llamé a la puerta de un vecino y sabía que mi madre había muerto 2 meses después de mi matrimonio. No tenía dinero para las sesiones de diálisis, dijo la mujer. Me volví loco de ira, mi padre tenía dinero para más de 50 sesiones. ¿Cómo había sucedido esto? En cuanto a mis hermanos, todos habían ido después de su muerte. Nadie sabía dónde. Solo mi padre todavía estaba en la casa. Me senté frente a la puerta, esperando hasta que regresó. Era amanecer cuando apareció, con una sonrisa en su rostro. Pero cuando me ves, tu expresión cambió. ¿Qué estás haciendo aquí en este momento, niña? Preguntó, como si fuera un extraño. Te estoy esperando. Durante más de 7 horas, dije, mi voz rota. ¿Por qué? ¿Qué puedes? ¿Ox de vuelta? Me divorcié. Fui humillado, destruido, casi muerto. Quería volver a la casa de mis padres. ¿La casa de tus padres? Repitió, con una risa falsa. Encenté, mi hija. Bienvenido. Has iluminado mi vida. Tu tono era dulce, pero tus ojos, fríos. Vino con manos vacías, por supuesto. Como siempre. A la mañana siguiente, me desperté con él sacudiéndome. Despierta, hija mía. Dijo, con voz de melosa. Levántate, prepara un desayuno para mí. ¿Dónde están mis hermanos? Pregunté, todavía atontado. ¿Tus hermanos? Se rió. Se fueron después de que tu madre murió. ¿O fue yo quien la mató? Tu sonrisa fue un desafío. Estaba enferma, no tenía forma de saber, a menos que no sepas que gasté todo el dinero de su tratamiento de bebidas. ¿Y que te vendiste por ese mismo dinero? No hables así. Grité, sintiendo el asco trepando por la garganta. Cállate, desagradecido. Gritó, arrojando un plato al suelo. O te juego en la calle como un perro. La humillación que has sido con ese esposo no es nada en comparación con lo que puedo hacer contigo. Tu tono cambió repentinamente, como si recordara algo. Ahora, levántate. Arreglar. Te necesito. Sabía que no podía vivir así. Necesitaba encontrar una salida. Comencé a buscar trabajo y, en Mercy, obtuve un lugar en una escuela. Pero no tenía dinero ni siquiera para alquilar una habitación. Busqué a mis hermanos, pero nadie los conocía. Un amigo de mi hermano me dijo que se habían mudado a otra provincia y que no querían noticias, ni siquiera para mí. Entendí, no me querían. No tenía alternativa que volver a la casa de mi padre. Trabajé todo el día y volví solo para dormir. Faltaba todo, ropa, dignidad, esperanza. Era solo el vestido que había traído del exterior y otro viejo que encontré en el armario. Necesitaba parecer Danebel para la escuela, por lo que cosía parches en ellos. Al mismo tiempo, tuve que salvar para comer. La vida, sin embargo, comenzó a mejorar gradualmente. Incluso mi padre cambió su comportamiento. Al principio, lo encontré extraño, pero pronto descubrí la razón. Estaba siendo amable porque quería venderme nuevamente. Cuando me negué, me golpeó. Salí de casa y fui a un refugio. Pero no me dejó en paz. Fue a la escuela donde trabajé e inventó mentiras sobre mí. El mismo día, recibí la noticia del despido. Intenté otros trabajos, pero cada vez que obtuve uno, apareció e hizo lo mismo. Las puertas cerraron una por una. No tuve más remedio que volver a él. Esta vez, sin embargo, impuse una condición: si me volviera a casar, elegiría al hombre y mantendría el dinero. Se topó con. Fuimos a Sabri, el Bob, el intermediario. Sabri miró a mi padre y dijo: una virgen es más valiosa. Mi padre sonrió. El dinero se había cegado los ojos. Sabri me llevó a un médico que trabajó con ellos para restaurar mi virginidad. Luego descubrí que mi padre ya había recibido un anticipo para mi venta, o más bien no había recibido nada. El dinero había ido directamente a Sabri, y no vi un centavo.
Fue así con 7 hombres en 2 años. Cada vez, una operación. Cada vez, mi padre se enderezaba con Sabri. Cada vez, no recibo nada. Hasta que no pudiera soportarlo más. Me sentí sucio, sin valor. Sabía que mi destino sería morir de enfermedad o matarme. Ninguna mujer soportaría lo que había soportado. Tomó calmantes como balas, solo para no sentir, no pensar, no verme como realmente era. Hasta que un día, Sabri me envió un mensaje. Entonces, Ma, ¿cómo estás, mi novia? ¿Qué deseas? Dije, agotado. Te necesito para un trabajo. No puedes dejarme en la mano, tonto. ¿Qué trabajo? Pregunté, ya sabiendo la respuesta. El cliente le preguntó por su nombre. ¿Cómo sabe el de mi nombre? Vi tu foto y me gustó. Esta vez recibirá el dinero directamente. Consulte su nombre. Sin intermediarios. Sin tu padre, sin tu hermano. Tu dinero en tus manos. ¿Y la operación? No es necesario. El novio te quiere de todos modos. No me importa si es virgen o no. El contrato fue cerrado. El novio ya había pagado. Sabri me llevó a un departamento. En el camino, hablé por teléfono, sin mirarme. Cuando llegamos, me entregó una camisa de hombre y dijo: cambiar la ropa. ¿Viene? Traté de preguntarle algo sobre el hombre, al menos el nombre, pero Saint solo respondió: sabrás cuando llegue. No hizo ninguna diferencia. Era solo uno más. Entrar en la habitación. Me preparé cuando me enviaron. Minutos después, escuché la puerta abrirse y cerrar. Me enderecé, listo para recibir uno más. Sin embargo, cuando la puerta se abrió, el hombre frente a mí sonrió. Era una sonrisa que conocía demasiado bien. ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz era un dulce veneno. Fue Faisal. Traté de retroceder, pero él avanzó nuevamente, golpeándome hasta que me caí junto a la cama. La sangre estaba brotando en todas partes, mi vestido blanco, ahora rojo, estaba empapado. El cuchillo se deslizó de mi mano mientras me levantaba, temblando, sin saber qué hacer. Fue entonces cuando escuché golpes violentos en la puerta. Sabía al mismo tiempo que todo había terminado. No había salida. Con mis manos todavía temblando, tomé mi chal y me subí a la cama. Até un extremo al gancho de la lámpara, envolví el otro alrededor de mi cuello, y después de eso ya no sentí nada. Me desperté en el hospital. Ma estaba a mi lado, y fue de ella donde escuché los detalles perdidos, sobre Bob, la agencia de turismo, los premios falsos que estaba tan presumido. Todo lo que sospechaba sobre Sabri era cierto. Él era el centro de todo. Le dije todo a mis superiores. La investigación que ya existía sobre Ma debía cerrarse para que se abriera una nueva, la de la oficina de turismo As-Salamu Alaikum de Sabri. As-Salamu Alaikum. Soy Sabri, Bob, en su servicio. Mi nombre es Bilal, representante del Sheikh Imran al-Raji. Necesito un favor, mi hermano. Que la paz sea contigo y tu trabajo, hermano. Estamos aquí para servir. Todo lo que necesitas, proporcionamos, por Dios. Imran verifica a una novia. Blanco, morena, alto, lleno, una chica hermosa. Lo que el cheque quiere, traemos. Tiene preferencia por las niñas, jóvenes, unos 12 años. ¿Tiene alguno disponible? Por supuesto, por supuesto. Tenemos, pero, el precio es más alto, ya que son nuevos y, es obvio, intacto. El dinero no es un problema. Dígale al control lo que quiere y lo entregamos. Pero primero, déjame ver lo que tienes. Oye, Ala, trae a las chicas. Vamos, quédate aquí en la fila, ¿qué piensas? ¿Comprobar alguno de estos 3 por favor, o queremos ver más? No, no, son hermosos. Solo tengo una pregunta, si fuera tu hija, ¿te dejarías hacer esto? Pero, verifique, quien creó todas las cosas es Dios. Este con cabello rojo, por ejemplo, podría ser mi esposa ahora mismo. Fue suficiente. La policía irrumpió en la escena.
Bilal, el representante de cheques, era en realidad Muhammad al-Husseini, nuestro colega. Todo había sido una trampa para incriminar a Sabri. En esa operación, más de 7 niñas fueron rescatadas de la oficina, incluidas Win, el peluquero y el hombre de la mano derecha. En los días siguientes, docenas de cómplices fueron arrestados, el médico que realizó los exámenes sobre las niñas, el abogado y el notario que falsificó sus contratos de bodas, padres que vendieron sus propias hijas e incluso una red de taxistas que llevaron a los clientes a la escena. Sabri, Bob, fue a juicio. La oración sería pesada, para él y toda su red. En cuanto a Ma, aunque también enfrentó una demanda, un gran abogado ofreció defenderla de forma gratuita. Con los informes del hospital, donde fue hospitalizado después de la confrontación con Faisal, y el informe psiquiátrico que demostró sus brotes de pánico y defensa propia, era probable que lograra una penalización reducida. Espero que haya llegado el mensaje de esta historia. Sé que puede ser difícil escuchar, lo que causa asco, revuelta. Pero es real. Y es nuestro deber, de vez en cuando, exponer estas realidades, tan difíciles como puedan ser. Estas no son cosas del pasado, suceden hoy. Agradezco profundamente a los que escribieron este episodio y usted ha venido aquí. Si le gustó, deje un me gusta, comparta y suscríbase al canal. Activar la campana para no perder nada. Únase al grupo familiar del narrador en Facebook para ver detrás de escena, ingrese a WhatsApp para recibir las historias de primera mano y siga en Instagram, donde publicamos contenido diario. Y no olvides a tus hermanos en oración, en Palestina, Gaza, Sudán, Líbano, Siria, Irak y en todas partes musulmanes y no musulmanes sufren opresión. Que Dios los proteja, la victoria a los oprimidos, y tenga piedad de todos nuestros mártires. Hasta la próxima historia. Que tengan buenas noches.